El Evangelio según Lucas, capítulo 4, para leer a partir del versículo 14 al 30. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Me propongo en esta tarde hacer algo diferente, porque yo lo que quisiera es que pudiéramos ver 4 pasajes diferentes, pero bajo un solo tema. Aquí hemos tenido la primera lectura y quisiera que luego pudiéramos hacer otras 3. Con la idea de tratar la autoproclamación de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo decía acerca de sí mismo y cómo lo decía? Y lo que implicaba cuando decía acerca de Él. Vais a poder ver, o vosotros podéis ver, la gran diferencia que hay entre, por ejemplo, el más grande de los profetas, según nuestro Señor Jesucristo, que era Juan el Bautista. Juan el Bautista, que tuvo una gran influencia por todo Israel, llegaba a decir a los que le preguntaban si él era el Cristo, que decía que no, que él no era ni siquiera digno de atar el cordón de su calzado. Entonces podemos imaginar que él tenía un gran concepto acerca del que estaba preparando el camino del Señor, pero a la misma vez él era humilde al reconocer esa autoridad sobre sí mismo. Lo que nosotros podríamos preguntarnos, y hay gente que se pregunta, es: ¿tenía el Señor esa misma actitud? ¿O creía Jesús lo que estaba diciendo acerca de él? ¿Qué implicaciones tenía la persona y la obra del Señor Jesucristo para sí mismo? Esto tiene que ver mucho también con nuestra propia actitud de las cosas. Algunos de vosotros creéis que sois sabios y queréis que el mundo sepa que sois sabios, o pensáis que no lo sois y por tanto queréis manteneros en un nivel y que la gente vea en vosotros lo que realmente sois. ¿Qué es lo que estáis transmitiendo con vuestros caracteres? Porque a veces estamos diciendo que somos una cosa, pero estamos transmitiendo otro mensaje distinto. Es muy triste cuando podemos ver ese alcohólico, ese borracho, que está diciendo que él controla, pero en realidad no está controlando nada. O aquellos que están intentando mostrar un carácter de humildad, pero su actitud es jactanciosa o vanidosa, etcétera, etcétera. Lo podemos ver en muchas actitudes. Hay una contradicción entre lo que Jesús es y lo que Jesús decía sobre sí mismo. ¿Cómo actuó? ¿Cómo actuaba en las diferentes circunstancias? Bueno, a lo largo de la vida pública del Señor Jesucristo, Él actuó de manera diferente y quizá también de una manera creciente. Al principio,
Él proclamaba el reino de los cielos y daba a intuir, es decir, dejaba como de una manera velada que realmente él era el reino de los cielos porque él era el rey. Y donde estaba el rey estaba el reino. Y todo esto lo iba anunciando poco a poco. Cuando algunos querían descubrirle, tú eres el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, a los espíritus le dice, callaros, no digáis nada. Es decir, que guardaba una especie de silencio porque aún no había llegado su hora. Eso sí, a los discípulos se les revela de una manera más clara y más contundente, y a ellos sí les dice de una manera más precisa o directa, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 11, o en versículos, el capítulo 8 en general, que nos está hablando acerca de las parábolas, y hablaba en parábolas para que los discípulos pudieran entender, pero no los demás. A vosotros, versículo 10, os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Cosa curiosa la manera en que lo está exponiendo. Sí es verdad que a los discípulos les daba más información y más detalles, pero los discípulos no podían llegar a entender ni comprender todo lo que estaban recibiendo acerca del Señor Jesús porque el Señor Jesús todavía no había sido glorificado y el Espíritu todavía no había manifestado todas estas cosas. Y tendrían que esperar. Los judíos estaban constantemente insistiendo acerca de pruebas y cuando el Señor Jesús les daba las pruebas, se resistían. En el libro de Hechos 7 se nos dice claramente acerca de los judíos, vosotros resistís al Espíritu. Habéis visto, habéis entendido, pero aún así no habéis querido abrir vuestros ojos o haber llegado a creer en ello. ¿Qué es lo que nos está mostrando en el Evangelio de Lucas? Y he escogido el libro de Lucas en particular, aunque lo podríamos haber visto en el resto de los evangelios. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo acerca de sí mismo? Entonces nos encontramos en el primer caso, acerca del cumplimiento profético. Como tenía de costumbre, nuestro Señor Jesús entró en una sinagoga en Nazaret y entonces allí se leen las Escrituras. Él pasa a leer de manera pública, como ahora se nos ha leído, la palabra de Dios. Y el pasaje que en ese momento quizá en particular tenía que leerse de Isaías 61. Es un pasaje que es conocido y seguramente en la sinagoga, como vosotros conocéis este pasaje de Lucas y se lee tantas veces y lo habéis visto en tantas ocasiones, era conocido. No hay ninguna sorpresa, se ha invitado a alguien a que se haga la lectura, pero de pronto nos dice en el versículo 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, sin decir ni hacer ningún comentario, y los ojos todos en la sinagoga estaban fijos en él. Podemos imaginar la manera que él lo pudo leer, el impacto que hizo en las personas cuando estaba leyendo este pasaje, luego va, se sienta y todos están esperando a ver qué ocurre, qué es lo que va a pasar en ese instante, y comenzó a decirle, versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y entonces, una lectura que era normal, que hubiera sido algo común en todas las sinagogas o en diferentes circunstancias, cambia radicalmente. Lo que está diciendo o lo que está ocurriendo es que nuestro Señor Jesucristo está trayendo la atención sobre sí mismo. Ese del cual se está hablando, que está trayendo acerca de la liberación, está aquí ahora. Lo que vosotros estabais esperando y hacéis bien en esperar en el cumplimiento de las promesas de los profetas, ahora se ha cumplido en medio de vosotros. Y entonces hay un revuelo. Fijaros con el contraste con estas palabras de gracia que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, versículo 22, y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, pero a la misma vez decían, ¿no es este el hijo de José? Conocemos, este es el hijo del carpintero, del que se dicen ciertas cosas, y de su mujer y sus hermanos, como nos dice otros de los evangelios. Así que la gente estaba en expectación. Por una parte podemos ver que este hombre está diciendo cosas sorprendentes, pero por otra parte conocemos de dónde viene. Lo que está ocurriendo es que un hombre normal y sencillo como él, conocido en las aldeas alrededor,
se está aplicando el mensaje más extraordinario que se estaba esperando en todas las Escrituras. El cumplimiento de los profetas y del mensaje del Mesías, del ungido, se lo está aplicando a sí mismo. Jesús se aplica el Antiguo Testamento y el mensaje de la ley, de los profetas y de los salmos. Esto nos recuerda en otro momento una conversación, en este caso con alguien individual, la mujer samaritana. Y está hablando y le está diciendo acerca del agua de vida, que ya no tendrá nunca más sed. Y entonces aquella mujer, que era ejemplo, aun cuando fuera samaritana, de la esperanza, estaba diciendo, bueno, nosotros esperamos que se cumpla las palabras de la Escritura, que vendrá el profeta, y el Señor Jesús dice, yo soy ese. Yo soy ese. Así que fijaros lo que nos está implicando. No es únicamente que el Señor Jesucristo está indicando la dirección a la esperanza, a la salvación, el cumplimiento, sino que está diciendo, ese soy yo. En medio de todo eso, en la sinagoga, volvemos ahí el revuelo, y el Señor reconoce y dice, no estáis preparados para recibirlo, nadie es profeta en su tierra. Me vais a empezar a decir acerca de sanaciones y médicos y cosas que haga o que manifieste en medio de todos vosotros, pero no estáis preparados para recibir. Y entonces algunos de ellos, ante aquellas palabras, o en la sinagoga de una manera general, intentan despeñarle, cogerle a la fuerza y tirarlo por un acantilado. A la misma vez que el Señor Jesucristo dice que salió en medio de ellos. Podríamos haber esperado otra actitud del Señor, podríamos haber visto alguna otra señal extraordinaria que dejara ciegos o torpes en sus pasos a toda aquella multitud, o haberles convencido con algún otro argumento externo de sanación. Pero lo que podemos ver aquí es, nuestro Señor Jesucristo no evade la situación. Esto es lo que dicen las Escrituras, yo soy ese cumplimiento de las Escrituras. Así que no está hablando de un mensaje general, está hablando sobre sí mismo. Y cuando miramos otros diferentes lugares y encontramos en Lucas de los 2 discípulos en el camino, después de la resurrección, y cómo les revela acerca de las Escrituras, y tantos otros sitios, podemos ver que Él es el que estaba esperando Israel, el Redentor y el Salvador. Así que nuestro Señor Jesucristo, lo que está haciendo desde muy el principio de su ministerio, de una manera más velada o más abierta, es que todo lo que se estaba anunciando en el Antiguo Testamento y la razón del Antiguo Testamento se lo está aplicando a sí mismo. Ahora vamos a las parábolas, y yo quiero que miréis en el capítulo 20, una parábola de otras muchas que podéis encontrar en los evangelios. La aproximación a las parábolas en Mateo y en Lucas son distintas, o sea que si alguna vez hacéis un contraste entre parábolas que se dicen en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, hay matices diferentes que son también importantes, algún día quizá los podamos ver. Dice en el versículo 9, Lucas 29, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeando y afrentando le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará.
procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Fijaros bien lo que está ocurriendo. En general, nos cuenta una parábola de las muchas parábolas. Esto es una costumbre en el pueblo de Israel, en la cultura de aquellos tiempos. Hablar mucho y traer algunos mensajes a través de anécdotas o acontecimientos o circunstancias naturales que estaban alrededor. Así que nuestro Señor Jesús tenía la costumbre de hablar en parábolas. Ya hemos dicho antes que ellos, la gente en general, no llegaría a entender el mensaje profundo que estaba encerrado en esas parábolas porque aún no les había amanecido, aún no habían entendido por medio del Espíritu. Era común en su cultura y en su lenguaje. Esto nos recuerda, por ejemplo, el Antiguo Testamento también, cuando David pecó en aquel adulterio y vino el profeta Natán y en lugar de ir directamente a recriminarle por su falta, por su pecado, lo que hace es traerle una historia. Y entonces David reacciona y cuando David reacciona, Natán le dice, tú eres este. Nuestro Señor Jesucristo está actuando de la misma manera. Había un dueño de la viña que la arrendó a los labradores y los labradores actuaron de una manera malvada, maltratando a los enviados de aquel hombre para cobrar lo que le correspondía y no contentos con maltratar a aquella gente, lo que hacen es herir también al amado de su hijo. Y entonces empezamos a darnos cuenta nosotros, que tenemos todo el contexto, de que está hablando de algo más que una mera parábola, imagen, que está hablando del destino del pueblo de Israel y cómo esa viña va a pasar a otros, que es la iglesia en sí, como está hablando. Pero en medio de todo esto, el cambio profundo de la reacción que va a hacer el Señor de la viña, Dios, es cuando le quitan la vida a su Hijo amado. Esto nos parecería, bueno, es una parábola más, pero fijaros bien que los fariseos y los escribas, los estudiosos de la ley, de la palabra de Dios, se dan cuenta y están diciendo, no quisiéramos ser esto, pero realmente este hombre nos está acusando a nosotros. Esto lo está diciendo de nosotros. Y entonces ya querían echarle mano y querían matarle porque se sentían ofendidos, les afrentaba con aquella palabra. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros de toda esta historia? Que las parábolas de nuestro Señor, esa enseñanza general, amplia, que podemos ver en una primera lectura, y cuando nosotros entramos en unos detalles más profundos, nos damos cuenta de que el Señor tiene un mensaje directo para darnos. Está hablando de una manera directa o indirecta acerca de sí mismo. A veces habla del reino. El reino de los cielos es semejante a, y otras veces nos está describiendo y nos está tratando acerca de sí mismo y de Él como el dueño, o de las bodas, cuando se está haciendo las bodas, o del novio que están esperando a aquellas 10 doncellas o 10 mujeres con sus candiles. Aquí lo que nos está describiendo es que hay unos labradores que son malvados, que matan a su hijo amado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Mirar, dice, cómo estáis actuando y cómo debéis de reaccionar, porque la piedra angular, que es de tropiezo o es de salvación, soy yo. Y se está poniendo delante de todos. Lo que estáis haciendo, vuestros actos, vuestro comportamiento, la actitud que tenéis, os va a afectar a vosotros porque me está incluyendo a mí la relación conmigo. Cuando vosotros leáis las parábolas, y las parábolas que traía nuestro Señor Jesucristo, no penséis que está trayendo una idea general de acontecimientos o de circunstancias, sino que están acercándolo a sí mismo. La enseñanza acerca de la oveja perdida y del Dios que espera al hijo pródigo que vuelva, o de esas minas que se ha perdido, que con ansiedad la mujer barre la casa y la busca con deseo, nos están acercando y nos están tratando acerca del Señor Jesucristo. Él hablaba por parábolas porque en ese momento no se pudieran entender, pero las conciencias se sentían afectadas. No quería que la gente quedara indiferente. Cuando nosotros traemos un mensaje, por ejemplo, en esta tarde, no es simplemente para daros una información. He aprendido 4 cosas acerca de la Biblia o 4 cosas acerca de Jesús o de las parábolas. No, sino lo que está diciendo es, hay aquí un mensaje que te incluye a ti, que te afecta a ti.
Y que ese mensaje está implicando al Señor Jesucristo. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Cómo vas a actuar ahora? Es decir, si lo que yo estoy diciendo es así, de esta manera, y no lo podéis negar, ¿cómo actuaríais vosotros ante unos labradores malvados que maltratan? En otra de las parábolas dice incluso mueren, a los profetas disteis muerte, vuestros antepasados, y ahora envía a su propio Hijo, el cual es amado, y vosotros mismos le vais a dar muerte. ¿Qué vais a hacer con todo esto? Y si yo os estoy trayendo esta historia o estas parábolas acerca del Señor Jesucristo, ¿qué vais a hacer con ello? ¿Cómo vais a reaccionar? Si en verdad vuestras conciencias se sienten afectadas, ¿qué? ¿Vais a dar muerte al que proclama estas cosas o vais a ir a buscar el arrepentimiento y la fe para vuestras propias vidas? Vayamos a nuestro tercer texto. Ahora vamos hacia atrás y nos acercamos al capítulo 6, versículo 46. Hemos visto acerca del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Hemos visto el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo, que hablaba en parábolas. Vamos a mirar acerca de la enseñanza de nuestro Señor Jesús en el capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Una enseñanza más que nos está explicando de otras cosas, quizá más profundamente, que podéis ver en el Evangelio según Mateo, en los primeros capítulos, del 5 al 7. Sus enseñanzas eran admirables. Si hay algo que no se puede negar incluso por los ateos, por aquellos que no creen en Dios y mucho menos creen en el Señor Jesucristo, es que las palabras, la enseñanza que traía nuestro Señor eran admirables y que si se aplicaran, la situación en la que estamos viviendo cambiaría mucho. Hay algún necio que nos está diciendo que es un error seguir lo que dice nuestro Señor Jesucristo porque el gran pecado de la humanidad es la humildad. ¿Y cómo vamos a ser humildes en este mundo? Así que demos todos pistolas y salgamos por ahí matando e imponiendo nuestras leyes salvajes o de selva. Pero en general la gente está diciendo las enseñanzas del Señor Jesús son buenas, son admirables. Y la gente se acerca y escucha las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. O podemos ver acerca del matrimonio o de cómo los hijos deben de honrar a los padres, etcétera. Pero lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo en esta historia y en esta enseñanza y en otras es que no debes de quedarte solamente con la enseñanza, no quedarse con la teoría. Qué bonito es lo que nos dice el Señor Jesucristo, qué bueno sería si la gente lo siguiera, sino que había que reaccionar ante esa enseñanza. Primero, obedecerla. Me decís, Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo digo. Entonces ahora nosotros nos detenemos por un instante en lo que el Señor está diciendo aquí. Podría levantarse cualquier profeta, cualquier maestro y traer del Talmud o poder traer de las leyes normales del pueblo enseñanzas extraordinarias. Yo te puedo decir las buenas actitudes de comportamiento cívico, de cómo tienes que cruzar la calle, cómo tienes que ayudar a los ancianitos a cruzar la calle y cómo no debes de escupir o no debes de hablar cuando estás en público o cómo debes de apagar los móviles cuando estamos en una reunión. Son comportamientos y son actitudes sanas y saludables, pero nuestro Señor Jesús va más allá. Vosotros tenéis que preguntar, ¿y quién eres tú para decirme estas cosas o cómo yo debo comportarme? Nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el Señor. Y estoy trayendo estas enseñanzas con la autoridad del que yo digo ser. Mirarlo de otra manera incluso más directa. Cuando leéis en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 5 en general, él va diciendo los pasados, los antepasados,
decían, o la ley decía, o Moisés decía, pero yo os digo. Y nosotros podemos ver el contraste, claro, es un crecimiento de enseñanza, fijaros lo que decía el Antiguo Testamento, fijaros lo que ahora dice este hombre, cómo se enriquece la enseñanza, cómo se extiende, cuando decía la ley maldice al que adultera, pero yo os digo que el que piensa y adultera en su corazón ya es culpable también. Algunos de las leyes dicen, no matarás, pero yo digo, si alguno insulta a, entonces es culpable también de este mandamiento. Uy, ¿cómo lo hace crecer? ¿Cómo lo hace extenderse? Sí, pero la cuestión que nosotros decimos es que el Señor se toma a sí mismo la autoridad a igual o por encima de la ley. La ley dice, pero yo digo. Y ahora vosotros veis aquí esta enseñanza acerca de cierta actitud y comportamiento. Yo soy el Señor, por tanto tengo autoridad para hacer estas instrucciones. Fue dicho en el pasado, pero ahora yo digo. Por tanto, la gente ya no se estaba alarmando, no se alarma por la extensión de la enseñanza, sino por la autoridad que se da a sí mismo para hacerlo. Se toma la autoridad para cambiar o mejorar o aplicar e interpretar las Escrituras. Y por tanto, fijaros en el capítulo 7, más adelante, en el versículo 22, y haced saber a Juan lo que habéis visto. Juan el profeta, Juan el Bautista, que estaba en prisión, lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esto es importante. La enseñanza es extraordinaria. Le dice a esos dos discípulos que han ido a investigar y le decirle a Juan el Bautista lo que habéis visto. Cosas extraordinarias, milagros y enseñanza e instrucciones sorprendentes. Pero fijaros lo que añade en el versículo 23. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Por qué? Porque no es suficiente con que vosotros tengáis buena actitud de comportamiento, sino que lo que tienen que mostrar estas enseñanzas es la sumisión a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo que tenemos que decir a la gente cuando intenta, pues yo no quiero ser infiel, yo no quiero ser violento, yo no quiero tener palabras soeces, yo me quiero comportar bien. Sí, pero no es suficiente. No es suficiente con que tú, joven o mayor, quieres ser mejor persona, porque no va a valer delante de Dios. Lo que se está requiriendo con la enseñanza del Señor Jesucristo es que te sometas a aquel que está haciendo la instrucción, que para eso la ha ganado. Nos dice la Escritura, con su sumisión o humillación, su muerte y su resurrección. La importancia no está en primer lugar en lo que se dice, sino en quién la dice. Porque si no, tendremos por allí algún gurú, tendremos algún hindú y tendremos algún filósofo extraordinario en la historia de la humanidad que nos dirán cosas extraordinarias. Sí, pero están muertos. No tienen ninguna autoridad divina para decir lo que nos dicen. Y seguramente cayeron en multitud de errores, en otros excesos. Pero nuestro Señor Jesucristo tiene la autoridad divina para enseñar lo que dice. No solamente lo hagas porque es bueno, sino que lo hagas porque Él lo dice. Así que ya hemos visto, por tanto, lo que es el Antiguo Testamento aplicado sobre sí mismo. Yo soy el cumplimiento de las Escrituras. Ya hemos visto cómo hablaba acerca de las parábolas y cómo se manifestaba Él mismo en medio de aquellas historias para acercar a la gente acerca de Él. Y de las enseñanzas, no es suficiente enseñar grandes cosas, sino lo que yo soy en realidad. Cuando leáis el Evangelio, igual que hemos dicho en Mateo capítulo 5, podéis ver en el Evangelio de Juan los sorprendentes. Yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy el buen pastor, yo soy el Cordero de Dios, yo soy el agua de vida. No es que estas cosas sean buenas, sino que Él es el que dice ser estas cosas. No es que haya una puerta, es que Él es la puerta. No es que haya una vida, es que Él es la vida. No es que haya luz, sino que Él es la luz que ha venido al mundo. Ese yo soy es tremendamente importante para nuestra atención.
Pero dejamos las enseñanzas y ahora nos vamos a un cuarto pasaje en el capítulo 24, que todos conocemos, quizá más en el Evangelio según Mateo, que es la Gran Comisión. Capítulo 24. Y vamos a leer a partir del versículo 44. Están reunidos, Jesús se aparece a los discípulos y les dice así, después de haber comido aquel pez asado y tomado del panal de miel. Y él lo tomó, comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. La Gran Comisión no es la preparación de unos discípulos para dar grandes instrucciones a la humanidad. El cristianismo y la proclamación de esos misioneros evangelistas no es para hacer un buen hospital, donde se muestre la humanidad, la bondad del ser humano. No es que vayamos a levantar escuelas y universidades en primer lugar, para que podamos fomentar la instrucción y la enseñanza. Cuanto más sepamos, más lejos del pecado estaremos. Por supuesto que no. La Gran Comisión no es que podamos introducir nuevas filosofías, nuevos pensamientos o una nueva ética o comportamiento del ser humano. ¿Qué es lo que está diciendo la Gran Comisión? Que después de haber visto lo que habéis visto en mí, vayáis y lo proclaméis. Lo que está hablando es que el cristianismo es Cristo y todo lo que en Cristo está vinculado. Le habla, dice, vosotros veis cómo en mí se ha cumplido lo que decía el Antiguo Testamento. Lo hemos visto, los 70 que iban hablando, los 12 o los 11 que iban proclamando el Evangelio, lo hemos visto su defensa en la sinagoga, etc. Yo soy el cumplimiento, vosotros sois testigos de ello. Y ahora os abro el entendimiento para que podáis ver las implicaciones, nos dice aquí, versículo 13, y abriéndole el entendimiento. Antes les tenía cerrados, no comprendían hasta que llegara y ahora lo pueden ver. Ahora os dais cuenta de todo lo que era esencial y era necesario. Lo que está diciendo aquí es, ahora sois testigos de que yo vine y cumplí el Antiguo Testamento. Vine en medio de vosotros y traje grandes enseñanzas. Hablé a las conciencias de la gente por medio de parábolas para que se estremecieran. Pude hacer las grandes señales y prodigios que habéis visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados, cosas extraordinarias, pero también me habéis visto en la humildad y en el sufrimiento, que era necesario que yo entrara en Jerusalén y muriera, para que todo el mundo vea que aquel que estuvo muerto 3 días resucitó, que no debía haber muerto porque era inocente, pero se levantó victorioso sobre la muerte, el pecado y Satanás, etcétera, etcétera. Ahora estáis listos para proclamar ¿qué? Para proclamar y anunciar en todas las criaturas, en todas las naciones y en todos los pueblos ¿qué? Que yo soy el Cristo. Esto es lo que nosotros necesitamos de manera principal. Que el mundo sepa que aquel que nosotros servimos y honramos es el cumplimiento de todas las demandas, es el alcance de todas las esperanzas, es la solución para todos nuestros problemas y necesidades, empezando desde el alma, y que anunciemos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor lo está haciendo de una manera velada. Habla de una manera más real y contundente cuando entra en Jerusalén.
los capítulos que podemos ver, 12, 13 en adelante del Evangelio de Juan, con aquellos 12 y todo lo que les enseñó de la humildad, de lavar los pies, del pan, de lo que significaba, etcétera, es profundo, pero ellos todavía no llegaban a comprender la imagen de los dos discípulos en el Evangelio de Lucas, que están caminando con él y que no comprendían las cosas. Nos dijo que era un profeta, pero claro, no entendemos por qué luego muere y ahora estamos aquí, que unas mujeres nos anuncian que han resucitado. No entendemos nada, necios, ¿es que no sabéis? Y entonces el Señor Jesucristo le tiene que explicar, todavía no comprenden. Y aquí nos dice, ahora lo podéis comprender. Por tanto, ahora tendréis que reaccionar. ¿Y qué es lo que nos dice? Versículo 49. Que somos testigos de su obra y que recibiremos el poder para poder cumplir las demandas del Evangelio. El Señor Jesucristo no vino a proclamar en sí mismo, hablando en las calles acerca del reino, sino a presentarse como el mensaje que iba a ser. Y así se convierte en el mensaje de los mensajeros. Entonces ahora, en esta tarde, sea quien seas, creyente o no creyente, ¿cuál debe ser tu actitud? ¿Cómo debes de reaccionar? Bueno, hay algunas implicaciones importantes. Toda la Escritura trata acerca de nuestro Señor Jesucristo. O lo hace de una manera directa o nos abre el camino que nos lleva a una revelación acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ya sea desde la cierta oscuridad del Antiguo Testamento o de la revelación gloriosa que podemos ver en los Evangelios o la proclamación victoriosa que podemos ver en la carta de los apóstoles y demás, todo tiene que ver acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, lo que tú tienes que buscar en primer lugar no es intentar ser mejor persona, mejor hijo, mejor padre. No vas a poder hacerlo si antes no te has rendido a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si lo tomas a Él como tu Señor, todo lo demás se quedará en agua de borrajas, en unos intentos frustrados por la tentación y maldad del diablo. Y si vosotros, creyentes, habéis llegado a la conclusión que el mensaje fundamental que Cristo nos ha transmitido no es de hacer un mejor pueblo, de tener una mejor cultura, una mejor educación cristiana, sino nuestro mayor esfuerzo, nuestro mensaje principal, si no único, es ir al mundo y decirle, Cristo ha venido a salvar a su pueblo, si te arrepientes serás parte de él. Esta es nuestra proclamación, porque esta fue la de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que dijo e hizo le indicaba a Él. Todo lo que nosotros podamos decir y todo lo que podamos hacer tiene que ser dirigido a Él y a su gloria. Amén.